Venga. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a la webinar de, de asistencia personal en salud mental dentro del marco del curso universitario de especialización de la Federación Salud Mental de Castilla y León. Hoy y después de un mes y medio nos ponemos cara y aprovecharemos a ampliar conocimientos y a reforzar algunas de las cuestiones que se han planteado en el contenido de la formación. Simplemente nada, comentaros, bueno, daros las gracias por vuestro trabajo, por vuestra implicación, animaros a finalizar el curso. Muchos de vosotros ya vais muy avanzados, pero bueno, recordamos que el día 30 finalizaría la formación. Y nada, simplemente, bueno, pues comentaros que tenéis un chat también en el que podéis ir escribiendo alguna cuestión que luego os podemos resolver al final de la webinar. Y aún así dejaremos un espacio para que podáis preguntaros todas aquellas cuestiones que se os puedan plantear. ¿Vale? Antes de empezar lo que es la formación, lo que es la presentación, nos gustaría poneros un vídeo muy chiquitito, ¿vale? De 2 minutos de la asistencia personal. Un poco rompemos y empezamos con él. Pues cuando quieras, Marta. Venga. La asistencia personal es un servicio profesionalizado de apoyo a las personas para desarrollar su proyecto de vida conforme a sus necesidades, intereses y expectativas, fomentando la vida independiente, la autonomía personal y la participación social, enfocada a desarrollar y mejorar cualquier aspecto de su vida. Es importante establecer un espacio de confianza, de compromiso, de implicación colaborativa, con la finalidad de que la persona que recibe los apoyos pueda expresar sus intereses, expectativas y deseos para dar continuidad o reformular su proyecto de vida. La asistencia personal, entendida como un servicio de proximidad, se acerca al lugar de residencia, garantizando su permanencia en ella. El efecto transformador de la asistencia personal radica en el empoderamiento de las propias personas. Por ello, la asistencia personal responde a una gama amplia, diversificada y flexible de apoyos adaptados a las necesidades, perfiles y preferencias de las personas a lo largo de su ciclo vital. El servicio es dirigido, diseñado, gestionado y controlado por la persona que recibe los apoyos, asumiendo los posibles fallos y equivocaciones de sus decisiones. La asistencia personal contribuye a la recuperación de las personas con problemas de salud mental, al hacerlas partícipes de su propia vida. Por tanto, la asistencia personal fomenta un nuevo sector de actividad, genera empleo, garantiza derechos y oportunidades, así como una vida independiente e inclusión en la comunidad. Pues ahora, sin más, vamos a dar paso a la presentación. Vale. No hay nadie más, ¿verdad, Marta? Que pidan acceso. No, no, Vale, no, nadie más. A ver, un segundo, ¿eh? vale, la puedes dejar ahí ya, en la Sí, segunda. un segundo que pongo la pantalla. Sí, Ahí estamos. ¿La dejo aquí ya, Elena, o voy para atrás? ahí, perfecta. Venga. Vale, pues iniciamos. Vale, como punto de partida y para entender el porqué del desconocimiento de la figura de asistencia personal y su escasa implantación, vamos a analizar un poquillo esta tabla, ¿vale? Si os dais cuenta, en la columna donde pone asistencia personal, la prestación económica, podemos percibir que solamente el 0,53% del total de las prestaciones hacen referencia a la asistencia personal. Tras casi 17 años de implantación y de la entrada en vigor, ¿no?, de la ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de diferencia, nos damos cuenta que, que todavía existen muchas comunidades autónomas que no tienen ninguna prestación, ¿vale? Otras comunidades es muy testimonial en función del número de población que tienen, como podemos ver, por ejemplo, Cataluña y Madrid. Y otras realmente no es nada representativa. Por ejemplo, en Galicia, que es más o menos donde, por ejemplo, ahora mismo las dos usuarias, las dos compañeras que están dentro de la formación, estamos viendo que, bueno, 126 prestaciones
de todas las prestaciones, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que esto realmente nos choca mucho porque estamos viendo que todas las comunidades autónomas hacen mención expresa en su catálogo de servicios sociales, en sus leyes, en su cartera de servicios sociales, hacen referencia a la asistencia personal, pero no se ha llevado a cabo. En este panorama sí que estamos viendo que cabe destacar un dato que es en País Vasco y realmente este dato que sobresale por encima de los demás, que son casi 7.000 prestaciones de asistencia personal, esto viene un poco referencia a que en el año 2004 la Diputación Foral de Guipúzcoa creó un servicio de vía independiente. Un servicio de vía independiente que a raíz de la ley de 2006 de autonomía personal y atención a personas con dependencia, lo que hizo fue articular y adaptar su servicio a lo que a lo que nos marcaba la asistencia personal dentro de dicha ley. También otro de los datos que sí que nos destacarían también sería el de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León, con 2.182. Esto realmente tiene mucho que ver con la apuesta que haga, en este caso, la Junta de Castilla y León por la apuesta de esta prestación. Al final no deja de ser un servicio más dentro del catálogo de servicios sociales y, evidentemente, si no hay una apuesta firme por las consejerías, ¿no?, que gestionan todo ese tipo de prestaciones, es muy inviable poder hacerlo. Entonces, sí que desde aquí también, bueno, pues siempre os comentamos muchas veces la importancia de esas reuniones de coordinación con las diferentes administraciones públicas con el fin de poder llevarla a cabo, ¿no?, y desarrollar esta prestación en los diferentes territorios. Vamos a pasar, ya que hemos analizado un poquito cómo está ya el panorama. Y Hoy, esto, espérate que no me pasa. No sé por qué no me pasa la... Ahora. ¿Esto por qué? Hay diferentes motivos, ¿vale? En un primer momento, como os he comentado, en casi 17 años, ¿no?, de que está la ley de dependencia, no existía una regulación como tal de la asistencia personal. Nada más que aquello que venía recogido en el PIA, en el Plan Individualizado de Atención de las personas que solicitaban la dependencia. Y en algunas de ellas se les resolvía que podían optar a diferentes servicios y uno de ellos la asistencia personal. ¿Qué pasaba? Que lo mismo ocurría con las personas que prestaban los servicios. Es decir, un asistente personal solamente estaba regulado en la normativa como diferentes profesionales que prestaban, tanto por una institución como por una entidad sin ánimo de lucro, ¿vale? Prestaban estos servicios. Pero sí que es cierto que ha habido diferentes avances en este periodo de tiempo. Sí que me gustaría comentaros que en el año 2019 aproximadamente, el representante del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social eh, de las diferentes comunidades autónomas iniciaron una ronda de encuentros con las diferentes discapacidades por la presión que el movimiento de la discapacidad estaba en lo que tenía que ver con la asistencia personal, ¿no?, y la importancia que tenía este servicio. Entonces se crearon diferentes grupos de trabajo, se ha estado trabajando grupos de trabajo donde participaban los gremios autonómicos. Luego ha habido diferentes comisiones de la asistencia personal donde participaban diferentes entidades del tercer sector de diferentes perfiles. Nosotros, como Federación Salud Mental de Castilla y León, a nivel estatal hemos estado participando en estas comisiones y en estos grupos. Y luego también ha habido, bueno, pues grupos de trabajos de los directores generales a nivel interterritorial de todas las comunidades autónomas. Sí que es cierto que cabe un poco también incidir en que muchas veces ese freno lo ponían sobre todo aquellas comunidades autónomas que no tenían desarrollada esta prestación, que es muy curioso, pero era así, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que aún así ha habido diferentes grupos, no ha habido grandes avances. Sí que ya el año pasado se comunicó que iba a haber una regulación estatal, pero sí que van saliendo pequeñas cuestiones. Y, por ejemplo, este año, ahora recientemente en octubre, que os lo colgaremos en el foro, ¿vale? Ha salido del Ministerio, ha salido una regulación estatal de asistencia personal, donde el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía de Atención a la Dependencia han aprobado un acuerdo donde definen unas condiciones específicas de acceso a la asistencia personal, ¿vale?, que son comunes para todas. Os voy a decir así más o menos textualmente, porque ha salido recientemente. Primero, que apuestan por una vía independiente, como hemos visto en el artículo 19 de la Convención de la ONU. Segundo, establece criterios mínimos que garantizan la equidad en todo el territorio del Estado, que anteriormente esto no ocurría, porque aunque estaba realmente esta figura reconocida en la ley a nivel estatal, no se estaba ejecutando. Entonces, realmente garantiza unos mínimos de equidad. Que todas las personas con un grado de dependencia a partir de 3 años se puedan beneficiar de la asistencia personal. Esto antes estaba muy limitado en algunas comunidades autónomas dentro de sus normativas. Si habéis visto, por ejemplo, el despliegue que tenemos de normativas de comunidades autónomas, muchas sí que ponían el freno que menos de 3 años ya no podían optar, ¿no? A partir de 3 años no podían optar, sino que, por ejemplo, era
a partir de los 65 años. Esta restricción ahora ya se ha eliminado y desde que tienes 3 años se puede acceder a este servicio. Pones dentro de las preferencias y voluntades de las personas, que es un poco lo que estamos trabajando durante toda la formación. Se establecen diferentes criterios de apoyo, se vela por los derechos laborales, que antes también quedaba un poco un vacío legal, eran aquellas personas cuidadoras con aquellos contratos, o de lo que era un poco de ayudas a domicilio, que eran pocas contrataciones, pero ahora mismo sí que se quiere también abogar por esa parte profesional del asistente personal. Y luego también va marcando unos mínimos criterios de todo lo que tiene que ver con la parte de formación, ¿vale? Entonces esto lo colgaremos en el foro para que podáis verlo. Pasamos a la siguiente. Dentro de la asistencia personal, que es muy importante, ¿no? Todo el tema de la contratación, sobre todo en aquellas entidades donde todavía no se ha pilotado, no se ha desarrollado esta figura. Bueno, pues cabe destacar que hay 2 vías de contratación. Una, que es la empresa o entidades privadas. Nuestro movimiento asociativo, por ejemplo, ¿no? En este caso, realmente es la opción más demandada por todas las personas que quieren recibir un servicio de asistencia personal. ¿Por qué? Porque al final tenemos un grupo de profesionales donde el asistente personal es uno más, ¿no? Dentro de ese grupo multidisciplinar, donde realmente le podemos ayudar en todo tipo de gestiones, de cómo solicitar la dependencia, de cómo tramitarlo. O sea, nos conocen, somos especializados, ¿no? Y profesionalizados en todo lo que tenga que ver con salud mental. Entonces, un poco para que veáis que es un poco la opción preferente de todas las personas que quieren contratar este servicio. Y luego, bueno, pues al final también si tenemos una baja del asistente personal, pues es muy sencillo que otra persona en un momento determinado pueda ejercer de asistente personal, ¿vale? O sea, esa persona ya no está ya en la empresa. En cambio, cuando tú al final lo contratas de manera independiente, bueno, pues una persona no la tienes, tienes que volver a contratar a otra persona, lo que supone a nivel de coste, ¿vale? Y luego, bueno, pues un contrato directo, que directamente la persona, en este caso con problemas de salud mental, contrate a otra persona como asistente personal. ¿Qué requisitos? Bueno, pues evidentemente estar en edad laboral, residir legalmente en España, no ser cónyuge o pareja de hecho y reunir las condiciones mínimos, ¿vale? De una formación. Un segundo. Vale. Me has pasado la diapositiva, ¿verdad? Sí, ¿no lo quieres? ¿Te vuelvo atrás? Bueno, era porque miran las cuantías, un segundito. Hecho. Vale. Y luego, evidentemente, un contrato directo por estar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, ¿vale? Sí que me gustaría comentaros que dentro de nuestro movimiento asociativo todos nos regimos por el mismo convenio, ¿vale? Por el convenio de centros, ¿no? De personas con discapacidad. Y entonces, bueno, el último convenio, que es el 15, sí que recoge también lo que es el asistente personal, ya lo recogía el anterior, el asistente personal, pero ahora estaría englobado dentro del grupo 3, personal técnico subcategoría, ¿vale? Ahí podéis ver el salario base que tendría esa persona como asistente personal y luego, bueno, pues los N1 y N2, que realmente, como sabemos un poquillo, son, bueno, pues aquellos complementos un poco de antigüedad, ¿no? Que debería llamándose de antigüedad, el tiempo que lleves en la empresa. Pero bueno, para que veáis un poco cómo quedarían y cómo estaría, que realmente ahora mismo sí que, como entidades de movimiento del tercer sector, tenemos una contratación de personas como asistentes personales, que en este caso sí que estaría reconocido. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo se puede acceder? Se puede acceder de varias maneras, pero antes sí que me gustaría deciros y que nunca se nos olvide que la asistencia personal es un servicio más que suma al resto de servicios, ¿vale? Nosotros siempre decimos que si una persona está en un centro, en un recurso que realmente funciona bien, no es necesario hacer un cambio, sino que muchas veces la asistencia personal lo que hace es que le ayuda, ¿no? Que lo que hace es que le ayuda a que vaya ese servicio a otro tipo de cuestiones, complementaría, ¿de acuerdo? Todo lo que es el desarrollo de esa persona. ¿Cómo se puede acceder? Bueno, pues hay varias vías. Yo os pongo las 2 principales, que es la vía dependencia y vía privada. Vía dependencia, evidentemente, funcionaría como el resto de prestaciones de dependencia, donde aquella persona tiene que solicitar la dependencia, tener solicitada y tener reconocida en uno de esos grados. Una vez que tengas reconocida en uno de sus grados, puedes, y que esté en tu PIA, puedes optar a solicitar el servicio de asistencia personal. ¿Qué ocurre? Que no toda la gente, y sobre todo nuestras personas con problemas de salud mental, no todo el mundo tiene reconocido un grado, 1, 2 o 3. Sino que hay gente que tiene un grado 0 o hay gente que ni siquiera quiere optar a tener la dependencia. Aquí ya tendríamos que irnos por la acción privada, vía privada. ¿Vale? La vía privada, pues aquí hay solicitud directa que la persona haga a la entidad. Y evidentemente tendría que financiarse de manera íntegra lo que sería todo el coste del servicio. A diferencia de vía dependencias, que como sabemos hay una parte
que pagaría la administración pública, parte el Estado y parte la comunidad autónoma gestora, y luego una parte sería el copago, ¿vale?, de ese usuario. Nosotros también os pongo las dos principales vías de acceso, porque también os comentamos que, bueno, llevamos ya muchos años de andadura en la asistencia personal. Nos damos cuenta de que no todo el mundo puede acceder a la vía de dependencia, con lo cual no puede acceder al servicio teniendo grandes necesidades de estos apoyos. Y entonces, bueno, pues también os comentamos y os damos algunas pistas. Hemos firmado diferentes convenios con algunos ayuntamientos donde te financian un servicio de asistencia personal y te pagarían esa prestación de esos servicios de las personas, ¿vale? Hasta que tuvieran la dependencia, ¿de acuerdo? Entonces, es como un convenio que se tiene para poder ofrecer servicios de asistencia personal, sobre todo en municipios, en los Ay, pueblos pequeños del ámbito rural. Entonces, sería como otra tercera vía, por decirlo de alguna manera. Esta no es una vía tan consolidada y no está en todos los sitios, ¿vale? Pero es una de las opciones para poder empezar, ¿no?, a pilotar también la asistencia personal en vuestros territorios, sobre todo en aquellas personas que no tengan vía de dependencia o no han querido acceder a ella. Pasamos a la siguiente. Claro, todo eso tiene mucho que ver, lo que os comentaba al principio, tiene mucho que ver con esa apuesta que hagan las comunidades autónomas, que hagan las consejerías, ¿no? Pues en la asistencia personal. ¿Por qué? Porque económicamente hablando es muy importante. Es verdad que nuestro colectivo no requiere de una gran intensidad de horas de atención, pero sí que tenemos que hay personas que lo necesitan, ¿vale? Entonces, las cuantías económicas que nos marcan a nivel estatal y que están en la mayoría del resto de comunidades autónomas son muy escasas, ¿vale? Es más, nosotros, por ejemplo, ha habido un incremento a nivel estatal, pues para que veáis, el grado 1 un 50%, un grado 2 un 100,1% y un grado 3 48,94%. Partiendo, bueno, pues que en el estatal un grado 1 son 300 euros, a 450 es una cuantía, ¿vale? Y sobre todo lo que aquí se negoció mucho fue incrementar el gran salto, sería en el grado 2. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que nosotros veíamos en nuestra realidad con un problema de salud mental presentaban un grado 2, que son aquellos que realmente necesitan más apoyo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hubo una apuesta, entonces ese incremento a mayores que se tuvo, para que sepáis, es un incremento que se hace con el coste adicional de la comunidad autónoma, ¿vale? Aquí la Junta de Castilla y León, ese coste adicional, ese incremento, lo pagaría la propia Junta de Castilla y León, ¿vale? Pero claro, esto realmente hace que las prestaciones sean mucho más viables y sobre todo que respondan a las necesidades que tiene esa persona de poder cubrir todas sus demandas. ¿Pasamos? Régimen de compatibilidad, esto es muy importante. Nosotros cuando iniciamos en esta andadura también veíamos que, claro, queríamos vincular porque veíamos la importancia de los apoyos individualizados de esa persona, pero también nos encontrábamos de que había gente que realmente, lo que os decía al principio, estaba en un centro de día o estaba en una vivienda y realmente estaba muy bien y estaba muy a gusto. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar una prestación cuando algo está funcionando, ¿no? Entonces, aquí era un poco lo que veíamos, pero sí que veíamos que había personas que necesitaban esos apoyos incluso para acudir a ciertos recursos. Entonces, al final hubo muchas negociaciones con la Junta de Castilla y León y ahora prácticamente todos los servicios que están en el catálogo de servicios sociales son compatibles con la asistencia personal, ¿de acuerdo? Entonces, esto al final, incluso os voy a poner un ejemplo para que veáis, incluso personas que viven en una residencia que necesitan apoyo, porque evidentemente una residencia no podemos solamente centralizarla como que es una estructura de ladrillo, sino que hay vida, ¿no?, fuera de esa residencia. Entonces, la figura de la asistencia personal es clave en todo este proceso. Entonces, entendemos que esa persona que vive en una residencia tenga esos apoyos fuera. Entonces, también hay personas, o sea, es compatible ahora mismo, incluso una persona que vive en una residencia es compatible con alguien que tenga un servicio de asistencia personal. Ahora prácticamente esto es compatible con todo. Entonces, bueno, pues ha sido realmente algo importante y, bueno, pues que al final nos va cubriendo todas las necesidades de las personas. Pasamos a la siguiente. Requisitos en Castilla y León de acceso a la persona reconocida con una situación de dependencia. Bueno, lo que os comentaba un poquito al principio, lo que pasa con todos los servicios, tener dependencia, evidentemente, de uno de sus grados, residir en el territorio, en este caso en Castilla y León, en vuestro caso en vuestra comunidad autónoma, que en su programa individualizado de atención aparezca la prestación. Es importante esas negociaciones con la Junta también para que puedan incluir esta prestación dentro de toda la cartera y todo el abanico de servicios que una persona puede optar cuando tiene dependencia, porque evidentemente si no tiene en su PIA la asistencia personal reconocida, no va a poder acceder a ello, ¿de acuerdo? Estar empadronados, evidentemente, aquí en nuestra zona, tener 3 o más años de edad, que ahora mismo también lo que os he comentado sería común para todos, y bueno, pues recibir el servicio a través de un contrato de una empresa
o entidad privada o de manera en un contacto directo. ¿Qué debe de reunir? Bueno, pues ser mayor de 18 años, residir legalmente en España, reunir las condiciones de idoneidad para una prestación del servicio, no ser cónyuge ni pariente, ¿vale? Que es lo que os comentábamos, que esto es muy importante, acreditar el cumplimiento de las obligaciones de afiliación y alta, siempre y cuando sea contratado de manera directa con la persona que reside, que recibe los apoyos, si realmente, y también la otra opción que os comentábamos al principio, que esté contratada por, en este caso, por el movimiento asociativo en otras entidades del tercer sector. Y muy importante que vamos a ver ahora, tener inscrito el servicio de asistencia personal. Ahora os lo vamos a ver. Aspectos a tener en cuenta. Ahora que nos hemos posicionado, que hemos visto cómo está la figura de asistencia personal en España, cómo está en el resto de las comunidades autónomas y un poco nuestro desarrollo, queremos un poco para que veáis ahora nuestra implantación. Se os puede ayudar, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver en el desarrollo de la asistencia personal en vuestros territorios. En primer lugar, nosotros, cuando iniciamos las andaduras, una de las cuestiones importantes, hice un estudio, una reflexión, y veíamos que esta prestación de asistencia personal, que estaba en la ley estatal, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a implantar a nuestro movimiento asociativo? Y entonces, para ello, ¿qué hicimos? Nos acreditamos. Es importante que antes de implantar un servicio de asistencia personal estemos acreditados en el servicio de registro de entidades dentro de servicios, en nuestro caso de Castilla y León, entiendo que en el vuestro será similar el nombre, y donde realmente se tenga que inscribir. Nosotros muchas veces cuando empezamos con la inscripción del servicio ni siquiera lo prestábamos, ¿vale? Pero es importante tenerlo acreditado. Una vez que está acreditado el servicio, ya podemos hacer la puesta en marcha. Empezamos a hacer una experiencia piloto, que bueno, pues es muy aconsejable también, ¿no? Pilotar en un territorio, en una zona. En esto fue una experiencia piloto que hizo la Universidad de Valladolid junto con el CERMI de Castilla y León. Participaban diferentes entidades del tercer sector, discapacidad física, autismo, salud mental, entre otras, y entonces se quería hacer como un pilotaje de implantar lo que es el servicio de la asistencia personal y ver cómo podría funcionar en personas con discapacidad. Nosotros en este caso fue la Asociación de Salamanca la que inició esta primera andadura y donde, bueno, pues realmente tuvimos el primer caso, ¿no? De esa persona con problemas de salud mental que podía recibir apoyo de la asistencia personal. ¿Esto en qué derivó? Bueno, pues al final veíamos la necesidad, veíamos que había buenos resultados en Salamanca, veíamos que era una buena figura, que realmente el coste no era excesivo porque no necesitamos ladrillo para poder implantar este servicio de asistencia personal y sobre todo en el ámbito rural. Y entonces se creó un grupo de trabajo a nivel regional donde, bueno, pues participaron diferentes gerentes de las diferentes asociaciones y responsables de los diferentes programas. Aquí un poco pues empezamos a definir y a hacer un poco personal lo que es la asistencia personal en salud mental. Definimos cómo tendría que ser, cómo deberíamos de hacerlo, un trabajo en común, cómo poder implantarlo sobre todo en el ámbito rural como servicio de proximidad, porque Castilla y León, como se suele decir, antes Castilla, tenemos muchos municipios, muchos pueblos y a veces es complicado llegar a todas las personas. Entonces veíamos que era importante la asistencia personal como un servicio, ¿no? Para dar cobertura a la gente del ámbito rural. Entonces empezamos a intercambiar experiencias, buenas prácticas, bueno, pues a ver un poquito cómo podíamos implantarlo en todo el territorio. Esto que nos dio, claro, nosotros veíamos que queríamos dar este servicio, pero lo que os ocurre a muchas entidades de salud mental, ¿no? ¿Cómo trabajamos esto? Bueno, pues realmente es una figura tan desconocida, ya no solamente para el tercer sector, sino que era una figura muy desconocida también para profesionales sanitarios y profesionales de servicios sociales, ¿no? Quien hace las derivaciones a nuestros servicios, a nuestras entidades. ¿Qué ocurre? Pues que teníamos que dar difusión de lo que era el servicio de asistencia personal. Para ello, bueno, pues creamos diferentes flyers, creamos un argumentario específico para que estuviera en todo Castilla y León, se difundieron en los centros de salud, en los TEAs, en diferentes centros donde nos pueden derivar, ¿no? a personas con problemas de salud mental que pudieran necesitar de diferentes apoyos. Luego creamos lo que es la guía que tenéis colgada en el curso. Creamos folletos informativos. Bueno, realmente estuvimos dando mucha difusión para que esta figura fuera visible. Primero, para que la conocieran bien los profesionales. Segundo, para que también la conocieran las personas que quieran recibir un servicio. Es decir, si yo como usuario
no conozco, tengo un desconocimiento de esta figura, difícilmente voy a poder solicitarla. Entonces, nuestro cometido era visibilizar, informar de todo lo que tenía que ver con asistencia personal. Esto estuvimos durante muchísimo tiempo, seguimos todavía con diferentes difusiones y últimamente, bueno, pues la última visualización que hemos hecho, la única acción importante de visibilidad, ha sido la página web, que os animamos también a que la podáis visitar, donde tenemos todos los contenidos, todos los artículos, toda la información, todos los vídeos y que podéis tener a vuestra disposición para que podáis también hacer difusión dentro de vuestros territorios. Y claro, llegó un momento que veíamos que el CERMI, desde el CERMI a nivel estatal, como es la asistencia personal, tiene una filosofía muy clara, ¿no? Y muy definida. Y tenemos que intentar que no se solape y que no sea la misma con otros servicios. Entonces, era importante tener una formación en los profesionales. Es decir, profesionales que les formáramos en la asistencia personal. ¿Para qué? Para no perder de vista esa filosofía, para no perder de vista los objetivos, ¿no? Y realmente prestar los apoyos acorde a las necesidades y expectativas de la persona. Entonces, nosotros veíamos que teníamos que formar a nuestros técnicos. Entonces, inicialmente, entre el año 2018 y 2019, hicimos la primera formación presencial, donde formamos a nuestros profesionales de todas de todas nuestras provincias, de todas nuestras 11 asociaciones, y eran responsables de los diferentes programas. Fue una formación pues, basada, como dice el CERMI, en todo lo que tiene que ver con modelos comunitarios, en la vía independiente, todos esos marcos que nos marcan, tema de habilidades sociales, qué es la asistencia personal, qué diferencias con otras figuras. Esa formación lo que se hizo es que luego las entidades fueron replicando dentro de sus entidades. ¿Para qué? Para que los profesionales estuvieran formados en esta línea. Pero claro, veíamos que cada vez había más demanda de este servicio y necesitábamos reforzar esas formaciones y tener realmente asistentes personales formados, ¿vale? Sin olvidar que aparte de la formación, que es muy importante también saber que hay una parte de la formación que nos la da la persona que recibe los apoyos, ¿vale? Y entonces, el año 2020, entró el COVID, pero fue previo al COVID. En enero empezamos con la primera formación online. ¿Por qué? Porque veíamos que teníamos que dar formación a muchos profesionales y no podíamos hacerlo de manera in situ, pues porque económicamente hablando era muy costoso. Entonces empezó la primera formación online de 80 horas. Ahí podéis ver los datos. Y entonces primero se formaban a diferentes profesionales de nuestras entidades, reforzando, y luego a raíz del COVID también se formaron a otros perfiles profesionales que venían desarrollando funciones distintas, bien educadores, cocineros, personas con transporte que llevaban a los centros. Entonces, todo ese tipo de perfiles para que pudieran ejercer acciones personales. Nosotros tuvimos esta figura se reforzó mucho en tiempos de la COVID, ¿vale? Bueno, pues a raíz de ahí empezamos a dar diferentes formaciones online, porque veíamos que era una manera en la que todo el mundo, independientemente del lugar en el que esté, puede formarse, ahora de otras comunidades autónomas e inicialmente también pues, dentro del territorio en cualquier sitio. Primero, porque realmente es un servicio que está llegando mucho al ámbito rural y necesitamos formar a gente también de esos territorios y de esas zonas, ¿vale? Bueno, pues para que veáis un poco, ahí tenéis los datos, casi 700 personas estarían formadas en asistencia personal. Y nosotros también formamos a personas con experiencia propia en salud mental. De hecho, un 8% de las contrataciones pues, son personas que tienen un problema de salud mental. Y bueno, siempre tenemos que tener tres patas, ¿vale? Muy importante para poder sumergirnos en todo lo que tenga que ver con la asistencia personal. En un lado somos entidades sociales nosotros como prestadoras de servicio. En otro lado, lo que os comentaba al principio, la administración pública, porque al final son quien mueve las políticas públicas, quien mueve los servicios, quien fomenta las compatibilidades, quien puede hacer un incremento, ¿no? del coste de este servicio. Y luego, fundamentalmente, es la ciudadanía. Si yo no conozco esta figura, si los familiares no conocen esa figura, si las personas directamente que tienen un problema de salud mental no la conocen, es imposible que puedan acceder a este servicio, ¿vale? Bueno, pues todo al final pues durante estos recorridos ha habido diferentes premios y reconocimientos que lo único que nos han hecho ha sido pues, seguir avanzando e impulsar este servicio que inicialmente en salud mental no se veía, era solamente para discapacidad física, ahora todavía sigue viéndose, cuesta verse, pero ya se ve de otra manera. Y bueno, pues al final nuestro cometido un poco de todo esto fue poder visibilizar y poder llevar a diferentes territorios y poder decir que ahí estamos, que la salud mental, como cualquier otra discapacidad, necesita también de los apoyos pues para que las personas puedan tener su vida independiente, ¿no? Y que puedan tener una misma igualdad de oportunidades. Entonces, esto realmente nos ha hecho llegar, bueno, pues a donde estamos ahora
y evidentemente nos queda todavía mucho camino por recorrer. Y hasta aquí ha llegado mi presentación. Hemos posicionado, hemos hecho un resumen de cómo está, de cómo lo hemos implantado en Castilla y León. Después podemos resolver cualquier duda que podáis tener. Y ahora, chicos, voy a dejar con Marta, que es mi compañera, que os dará lo que es la parte más directa, ¿vale? De lo que es la asistencia personal en salud mental. Cuando quieras, Marta. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, nada, yo simplemente os voy a contar un poquito más en profundidad lo que es la asistencia personal en salud mental, ¿vale? Entonces, primero, ¿qué es la asistencia personal? Pues es un servicio prestado, ¿no? Por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona, pues para fomentar su vida independiente, para que sea lo más autónomo posible, ¿vale? Y así poder desarrollar pues, su proyecto de vida, ¿no? Vale. Aspectos claves, ¿no? El asistente personal. ¿Qué es lo fundamental para un asistente personal? Pues sobre todo que tiene ese control, ¿no? Es ese control que lo tiene la persona con discapacidad. Ella misma diseña el servicio que quiere, el horario que quiere, se autogestiona, ¿no? El servicio, en este caso, ¿vale? La persona que recibe el servicio puede, sobre todo, la persona que presta el servicio tiene que respetar las preferencias de la persona con discapacidad, ¿vale? Ella gestiona, ella elige el horario, la actividad que quiere realizar, ¿vale? Tiene ese control sobre la prestación, ¿vale? La financiación individual es simplemente una evaluación de las necesidades que tiene esa persona, ¿vale? Y siempre controlada por la persona que recibe el servicio, ¿vale? Esto es la idea clave, ¿no? Que yo como persona con discapacidad puedo elegir pues, qué actividades quiero realizar, qué necesidades tengo, ¿no? ¿Vale? Eh, Desde luego la financiación tiene que tener en cuenta, esperad que se me ha pasado, ahí, vale. Eh, los derechos humanos, ¿no? La contratación por parte de los derechos humanos, ¿vale? Elección. La persona con discapacidad elige el asistente personal, ¿vale? A la persona que le va a atender. Está claro que dentro de, pues, de la cartera de servicios que pueda tener la asociación en este caso, ¿no? Además, si esta persona ha elegido a esa persona, no puede, o sea, sin su permiso, que sea compartida, ¿no? Esto es verdad que a veces pues, tiene sus dificultades debido a, pues eso, a que las asociaciones pues, tienen una cartera de asistentes personales reducida y, bueno, pues tampoco pueden hacerlo así, ¿no? Vale, ¿qué diferencias hay con otras prestaciones? Sobre todo hay unas diferencias bastante claras, ¿no? El asistente personal, sobre todo que se adapta a cualquier entorno y a cualquier grupo de personas en que se encuentre, ¿no? Esto se diferencia sobre todo, pues por poner un ejemplo, con la ayuda a domicilio, por ejemplo. Pues la ayuda a domicilio es un entorno siempre privado, tiene un mismo horario, tiene unos mismos días, ¿no? O sea, la persona con discapacidad no elige cuando tiene ese servicio, ya está estipulado, ¿no? Por otra serie de profesionales, ¿vale? El asistente personal trabaja directamente con la persona, ¿vale? No hay intermediarios, siempre trabajan el uno con el otro, mano a mano, ¿vale? Sin embargo, en otras prestaciones, pues siempre existe un equipo detrás en el que valora las necesidades, en fin, es un trabajo más multidisciplinar, ¿vale? ¿Qué es lo que realiza el asistente personal? Pues tareas de la vida diaria, ¿no? Directamente. No tiene unas tareas estipuladas, ¿no? Según lo que vaya surgiendo, es lo que va realizando el asistente personal, dependiendo de las necesidades de la persona con discapacidad en este caso, ¿vale? Y luego está el servicio de la persona, que es la que dirige los apoyos, ¿vale? Es la persona con discapacidad la que dirige qué es lo que quiere hacer y qué es lo que no quiere hacer o cuáles son las decisiones que quiere tomar, ¿no? ¿Qué otras características muy importantes tiene que tener el asistente personal? Que sea flexible, una flexibilidad en todas las actividades que vaya a realizar. No es lo mismo un asistente personal para una persona que tiene unas necesidades en concreto de, por ejemplo, llevar a los niños al colegio, que otra persona que quiere acudir a la universidad y le tengo que llevar o hacer el acompañamiento a la universidad, ¿vale? Tengo que ser flexible. Cada persona con discapacidad es diferente y tiene sus necesidades, ¿vale? ¿Qué es lo que proporciona a la persona con discapacidad? Pues una independencia muy grande, ¿no? Que le permita realizar todo tipo de actividades, siempre acompañado de otra persona que le preste los apoyos
pero siempre con esa disponibilidad, ¿vale? Eh, Sobre todo lo que se diferencia con otras prestaciones, pues es esto, ¿no? La flexibilidad que tiene el asistente personal. Sin embargo, en otras prestaciones, pues por ejemplo, en un centro de día, son entornos privados en los que, donde no necesita adaptación de ningún tipo, ¿no? Está estipulado el horario, está estipulado las actividades que va a realizar, ¿vale? En este caso, el asistente personal, existe esa flexibilidad, ¿no? De los horarios. Cuando tengo esa necesidad es cuando el asistente personal acude a echarme una mano, ¿vale? A prestarme el servicio. Vale, las principales tareas del asistente personal. Tareas personales, por ejemplo, pues en el caso de una persona, pues como os he dicho hace un momentito, en el caso de una persona, por ejemplo, una mujer que tiene niños pequeños en edad escolar, pues realizar ese acompañamiento al colegio, ¿no? Por ejemplo. Eh, Apoyo en el hogar, pues a las actividades de la vida diaria o a lo mejor realizar un menú para tener una vida saludable, ¿no? En cuanto a la comida, ¿no? Pues bueno, acompañamiento al trabajo, por ejemplo, también podría ser, o alguna cita que tenga o algún viaje, ¿no? Supervisión y coordinación, en el caso de la medicación, por ejemplo, el asistente personal supervisa que esa persona se tome la medicación adecuadamente, ¿no? O le realice algún acompañamiento con la enfermera de psiquiatría o algún tipo de apoyo de este tipo. Apoyo en la capacidad de comunicación, ¿no? Por si tuviese algún problema de comunicación, tuviese algún tipo de discapacidad auditiva, ¿no? O de este tipo, ¿vale? ¿Qué más cosas? A ver, las tareas excepcionales que pueden realizar los asistentes personales, pues son las que resultan de una situación imprevista, ¿no? Que, como ya hemos dicho, que el asistente personal pues, es muy flexible, ¿no? Pues tiene que estar presente en este tipo de situaciones. ¿Qué situaciones podrían ser? Pues una situación en la que estén de baja o vacaciones, como hemos dicho antes, ¿no? O una prevención, sobre todo que se puede dar este tipo de situaciones en situaciones de crisis de la persona con discapacidad, ¿no? Por enfermedad mental en este caso. Entonces ahí sí que existiría una coordinación, a lo mejor con los equipos de salud mental para realizar este apoyo, ¿vale? ¿Qué es lo que aporta el asistente personal? ¿Qué es lo que puede aportar a la persona con discapacidad por enfermedad mental, ¿no? Sobre todo una autonomía personal, ¿no? Pues que promueve la vida independiente y sobre todo apoya el proyecto de vida de esa persona, ¿no? Le da esa autonomía para decir, bueno, pues yo quiero tengo que hacer una actividad, yo que sé, en un CEAS, y le pueden hacer ese acompañamiento, ¿no? Para que él pueda permitirse hacer ese tipo de actividades, ¿vale? Una inclusión en la comunidad, acercar los servicios de apoyo a su lugar de residencia, ¿no? Que, por ejemplo, en las zonas rurales, evitar ese aislamiento, ¿no? Y fomentar las relaciones sociales con otras personas, ¿vale? Sobre todo en las zonas rurales, pues esto es muy común, ¿no? Que, que toda la discapacidad te lleve a ese aislamiento social, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el asistente personal sí que realiza una tarea de inclusión en la comunidad, ¿no? Eh, ¿Qué más puede aportar el asistente personal? Pues genera empleo, mejora sobre todo la empleabilidad en salud mental, ¿vale? Es un nuevo sector de actividad, ¿no? Que puede ayudar sobre todo, como hemos dicho, en las zonas rurales, a fijar la población, ¿no? Que puedan residir en su comunidad, ¿vale? Flexibilidad y adaptación. Es un servicio muy versátil, como ya hemos dicho antes, que es muy flexible y que se adapta a todos los contextos que puedan surgir, ¿vale? Y sobre todo que es clave para lo que hemos dicho, para combatir el aislamiento y, y que tenga esa inclusión en la comunidad la persona con discapacidad, ¿vale? ¿Cuál es la apuesta que se ha hecho desde la Federación de Salud Mental de Castilla y León? Pues sobre todo ha sido un servicio pionero, ¿no? En salud mental. Castilla y León es la única comunidad con el servicio implantado siendo referente en otras comunidades, ¿no? ¿Vale? Eh, Se ha implantado el modelo de apoyo de pares. ¿Qué significa este modelo? Pues personas con experiencia que realizan esa tarea de asistencia del personal a otras personas también con enfermedad mental, ¿vale? Es es una herramienta de empoderamiento mutuo, ¿no? Tanto la persona con discapacidad que recibe el servicio como la persona que está prestando ese servicio.
¿vale? ¿Qué beneficios tiene? Pues mejora la calidad de vida. Bueno, un segundo, que se me ha ido se me ha ido la diapositiva. Ya está, vale. Eh, mejora la calidad de vida, ¿vale? Sobre todo de las personas con discapacidad por enfermedad mental. ¿Vale? Y sobre todo que puede participar en el control de su enfermedad, ¿vale? Esta persona con experiencia pues siempre va a entender mucho mejor los momentos a lo mejor de dificultad o de crisis que pueda tener esa persona que a la que está apoyando, ¿no? En el ámbito rural ha habido una apuesta fuerte en el ámbito rural porque había una escasez de recursos, ¿no? Siempre las personas que viven en el medio rural pues siempre tienen esas dificultades de acceder a los recursos de todo tipo, tanto recursos sociales, sanitarios, de todo tipo, ¿no? Entonces, mediante la asistencia personal se ha intentado pues intentar evitar estos problemas, ¿no? Para que las personas con discapacidad por enfermedad mental permanezcan en su entorno, ¿vale? Bueno, datos. ¿Vale? Aquí os dejamos una serie de datos que os voy a decir, ¿vale? Que para más o menos decir las personas que reciben los apoyos del servicio de asistente personal en el año 2022, ¿vale? Ha sido un total de 739 personas que han sido atendidas a través de la prestación de asistente personal, 359 mujeres y 380 hombres, ¿vale? De los cuales 270 han sido atendidos en el medio rural y 469 pues, en el medio urbano, ¿vale? Asistentes personales que se han formado, pues 217 personas en total, 188 mujeres y 29 hombres, ¿vale? De los cuales esos asistentes personales que han sido formados, de los cuales 10 asistentes personales son con experiencia propia, ¿vale? De los cuales 7 son mujeres y 3 hombres. Vale, pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y estamos a vuestra disposición para lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias. Elena. Puedes ya descompartir si quieres, Marta, y así ya nos Ahí vemos vale, un sí. poquito más en grande Perdona, las sí. caras. Sí, Vale, bueno, pues ahí está. aquí esta ha sido nuestra presentación, nuestra breve presentación. Siempre dicen que más de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 no está bien hacer una webinar por el tema de la atención, así que bueno, lo hemos paralizado en 1 hora. Ahora sí que tenemos un momento, ¿vale? Un momento, el tiempo que necesitéis para que nos preguntéis y para poder aclararos dudas de cómo implantarlo, de dudas de cómo lo gestionamos, es decir, así que abrís micros y aquellas personas que tengáis algún tipo de duda o de cuestión, pues estaremos encantados de solucionarlo. Mira, aquí, ya lo hablaste al principio, yo ya os lo puse también en mi trabajo en Galicia, Marta lo corroborará, solamente se está aplicando la asistencia personal para discapacidad física o sensorial para personas invidentes. Entonces, claro, bueno, aparte de que en Galicia todo lo relacionado con salud mental depende del Servicio Gallego de Salud, no va por dependencia, con lo cual están al margen de todo. Claro, mi idea es, yo creo que no se puede esperar hasta que a la Consejería de Política Social se le ocurra hacer esto. Yo creo que debería ser una opción el crear servicios privados para esto, a día de hoy, lo que hablabais vosotros, ¿no? De irlo a lo mejor conveniando con un concello, o sea, con ayuntamientos o algo así. Es que si no, yo no veo alternativa y es muy necesario, pero yo no veo mucha predisposición aquí en Galicia de momento a esto. Mira, Gemma, nosotros somos conscientes también un poco de cómo estáis financiados, ¿no? En diferentes, ¿verdad? Que Castilla y León, la parte de servicios sociales está financiada prácticamente, o sea, todo lo que son los servicios por servicios sociales. Tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Pero nosotros, nuestros centros de día, nuestras viviendas, nuestras residencias, todo, y tenemos un gran volumen de prestaciones vinculadas al servicio, ¿vale? Entre las que se incluye la asistencia personal. Entonces, lo sabemos porque nosotros, bueno, recientemente nos hemos desplazado a Galicia, nos hemos juntado con la Federación Gallega, con la Federación de Salud Mental de Galicia, un poco para exponerles también, para que ellos empiecen un poco a posicionarse, ¿no? Y ver un poco cómo lo hemos hecho nosotros, cómo se ha implantado y cómo poder ver diferentes vías. También recientemente hemos participado en un encuentro de profesionales que ha habido en Galicia, de profesionales y familiares, y también, bueno, pues hemos llevado lo que es la asistencia personal. Sí es cierto que muchos de vuestros servicios están financiados por salud, pero esto está recogido en todas las carteras de servicios sociales, en todos los catálogos.
Sí que es cierto que es una vía de financiación más pequeña, como nosotros tenemos aquí con salud. Nosotros salud nos financia muy poquito y servicios sociales mucho, allí es a la inversa, pero realmente cuando algo existe, cuando algo está y cuando ya a nivel estatal se está impulsando y ya se empieza a regular un poco de aquella manera todavía lo que es la asistencia personal, es importante hacer ver este servicio que no solamente es para los físicos, ¿vale? Que ahora mismo tenemos datos, ahora mismo está muy avalado, ahora mismo hay muchos resultados donde realmente esos apoyos son importantes. Entonces, sí que es cierto, como bien dices, que esa parte privada es fundamental, porque también se puede hacer un pilotaje de manera privada. Hay personas que también pueden pagar el servicio, como otros muchos, no son los más, pero se puede hacer un pilotaje. También las negociaciones con los ayuntamientos creemos que es una buena acción, optar a diferentes convocatorias para poder empezar a pilotar este servicio, ¿vale? Y luego, bueno, pues también buscar un poco, sobre todo aquellas personas que tengan un grado 3 un grado 2 ver de qué manera ir negociando con la administración, en este caso de Servicios Sociales de Galicia, ¿no? Pues para que podáis también un poco implantarlo, porque estar está. Y deberíamos, ¿no? O sea, no tiene sentido. Y además, mira, algo que os he leído esta mañana, que ha sido sobre el tema de la equidad, ¿no? En todas las comunidades autónomas. Entonces, es importante que no se quede nadie atrás. O sea, no tiene sentido que Castilla y León, porque realmente ha habido una apuesta firme, nuestra gente con problemas de salud mental se beneficien de ese servicio y en Galicia, con las mismas necesidades, no lo puedan hacer. Entonces, yo creo que al final hay un trabajo importante de coordinación con las administraciones públicas. Pero bueno, sí que se han dado pasos, vuestra federación también está al corriente, también nos consta que están también un poco pues, a ver en negociaciones y ver cómo se puede ir haciendo para que lo podáis implantar y poco más os puedo decir. Pero bueno, que todo va llegando, que nosotros cuando estudiábamos, aunque el 0,53% de prestaciones perdura durante estos años, sí es verdad que ha habido comunidades autónomas que apenas tenían y ahora sí que van incrementando un poquito a nivel de prestaciones. Entonces, aportar por un pilotaje y hasta ahí os puedo decir, Gema. Pero verlo es importante, verlo y nosotros creemos que es importante que lo implantéis en otros sitios porque tiene importantes beneficios. De verdad os digo que ahora cada vez, bueno, vosotros lo veréis, el perfil de la gente que se acerca a otras entidades cada vez ha cambiado más. Y ese perfil de a nivel grupal se necesita, pero esta parte de apoyo es fundamental, ¿no? Para que no pierdan esas raíces, ¿no? Y esas riendas de su vida. Yo tengo una duda. Está mi compañera hablando por teléfono, a ver si nos escuchamos bien, ¿vale? Nada. Decíais antes, y lo vi también en el contenido del curso, que lo tenía apuntado para preguntar en la webinar, si no iba a enviar como un correo o algo, que el servicio de asistencia personal no debe ser compartido sin el consentimiento de la persona beneficiaria, ¿no? Y quería saber el motivo de... O sea, como que entiendo la parte de que el asistente, o sea, de que la persona beneficiaria es quien escoja el asistente personal, por supuesto, tiene un sentido, ¿no? Pero no acabo yo de entender, igual es algo muy evidente y necesito explicación simplemente. Te lo voy a solucionar. Vale, venga. Realmente esto es una duda que muchas veces nos genera, ¿vale? Nosotros, cuando hemos puesto el contenido de la asistencia personal, nos marcamos también todo lo que tiene que ver los modelos de vida independiente, ¿de acuerdo? Y el modelo de vida independiente es lo que marcaba. Marcaba que los agentes personales no tienen que ser consentidos. ¿Todo esto por qué nace? Porque nace lo que habéis estudiado en la formación, que es que viene de los modelos o sea, estos modelos nacen a raíz de las personas con discapacidad física, ¿vale? Estas personas con discapacidad física tienen grandes necesidades de apoyo. Entonces, era como uno de los criterios que en su momento se marcaron, que no sean compartidos porque realmente es que no hay ni horas ni tiempo, ¿vale? Esto no quiere decir, es un poco de donde nace y donde parte, y es un poco esa filosofía de vida que todavía trae la asistencia personal. En nuestro caso, no hay problema, es algo que está ahí, igual que nuestros usuarios tienen un educador, una persona responsable de programas, de área o de casos, como lo queráis llamar, y se puede compartir, no tenemos ningún problema. Ellos lo saben, sí que es verdad que se les informa, pues por ir un poco también con la filosofía de vida independiente, pero es así. Nosotros tenemos gente que está desde 5 horas a la semana, 3 horas a la semana, 10 horas, con lo cual, evidentemente, para que las personas puedan seguir trabajando, una de dos, o tienen otras asistentes personas que también nos pasa, siempre y cuando, claro, evidentemente no es compartido, claro, porque si necesitan las mismas horas de atención no puede ser. O sea, tenemos que hacer muchos encajes de bolillos para adaptarnos a los horarios que nos marque la persona que quiere recibir esos apoyos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre y cuando tú no distorsiones el servicio de la otra persona, no hay ningún problema. Al igual que hacemos, por ejemplo, nosotros tenemos personas contratadas como educadores o con otras categorías, cuidadores en viviendas o en diferentes centros, que realmente su parte de la jornada también, cuando ya han sido formados como agentes personales, se complementa como asistentes, ¿vale? Entonces, tu pregunta viene por ahí, pero está bien porque es una pregunta que perdura siempre y que yo creo que es importante que la tengáis en cuenta. Claro, porque realmente, o sea, entendí la explicación y tiene sentido, ¿eh? O sea, que bien.
Claro, entiendo que en salud mental, como la carga horaria normalmente, depende del caso, claro, pero no va a ser tan alta o no tiene por qué ser tan alta necesariamente y puede haber apoyos como muy puntuales, ¿no? Entonces, claro, me causaba como un poco contradicción en el sentido de que la persona que está empleada también necesita cubrir unas necesidades, y más en el caso de que sea pues apoyo entre pares, ¿no? Pero bueno, me refiero que tú tienes una vida que tienes que mantener, entonces, pues claro, a nivel económico también sería muy limitante para la persona que se dedica al servicio. Entiendo que también como hay una flexibilidad horaria, es difícil que ese horario puede cambiar, ¿no? También tiene que ser difícil mantener varios servicios a la vez, supongo, ¿no? En ese sentido, puede ser. Sí, No sé la en la verdad, práctica mira, cómo. en todo esto que dices, sí que es cierto que es un buen servicio, tiene buenos resultados, pero es un servicio complejo de gestionar, ¿vale? Nosotros, quien gestiona son nuestras entidades, las 11 asociaciones, y realmente ahora, o sea, es un servicio de los más complejos, por esto, ¿vale? Porque hoy quiero el servicio, los apoyos, mañana ya a lo mejor ya no los necesito o me reduzco horas, entonces sí que es verdad que a nivel de contrato se marcan inicialmente. Primero se ve las necesidades que tiene la persona, necesito de 10 a 11, de 12 a tal, a X horas, y entonces se ajusta esa jornada más o menos ya siempre con un previo contrato a esas horas que se demandan, que se supone que es más estable. Luego, evidentemente, tienen esa parte de horas de manera de flexibilidad, o sea, la flexibilidad la marcan ellos, porque los horarios que ellos nos han marcado son los que se van a cumplir, pero todo aquello que se vaya de las horas que están estipuladas, porque yo que he habido un fallecimiento y quieren que le acompañe el asistente personal, porque ha surgido un imprevisto que tiene que ir al médico de urgencias o cualquier historia. Entonces, esa persona sí que tiene que estar a su disposición, ¿vale? Para ese tipo de casos. Entonces, por eso es lo del tema de ser complejo. Entonces, sí que se intenta, sobre todo, pues que a veces no coincidan en días, ¿vale? No todo el mundo tiene todos los días horas de atención, entonces se intenta que no cuadren en días y por eso sí que tenemos una cartera importante de asistentes personales, ¿vale? Donde ellos también se reúnen, se juntan, sin contar con las personales, pero sí sus vivencias, porque es un servicio, primero, complejo para el que le está prestando, para el asistente, ¿vale? Porque es como muy dinámico. Y segundo, claro, para el tema de las contrataciones. Entonces sí que hay como un orden dentro del desorden, ¿vale? Hay como un orden y dentro de aquellas partes de flexibilidad. Nosotros, nuestras entidades sí que nos lo van transmitiendo, que es el más complejo de articular por incremento. Luego hay personas, por ejemplo, que empiezan en un momento, además sí que hace mucho de detección de crisis, entonces cuando hay un momento necesitan más apoyos que otros, hay un incremento de horas, con incrementos de jornadas, o sea, es un poco complejo, pero bueno, al final es un poco lo que tenemos que marcarnos y no perder un poco de vista esta filosofía que hay. Y de hecho hay personas que solamente tienen este servicio y en cambio hay otros que le tienen muy controlado y son los que les acompañan, van por la mañana a su domicilio para acompañarles a un centro de día. Entonces algunos tienen las horas súper marcadas y otros es verdad que son más complejos. No es fácil, ¿eh? Nos vamos a engañar, o sea, al final, bueno, pero como cualquier cuestión, ¿no? Hasta que un poco también se va cogiendo la dinámica. Por eso es importante pilotar, ¿vale? Y sí que es cierto que, por ejemplo, en el ámbito rural, Marta, son muy estables y normalmente es un asistente personal el que va. Es decir, al final, como decía mi compañera Marta, fijan población porque se contrata muchas veces a personas que se han acercado, ¿no? A la entidad, a muchas mujeres que a lo mejor simplemente complementan, os digo mujeres porque es el perfil, ¿no? Mayoritario, pero también hay hombres que puedan complementar pues esas horas en ámbito rural que no han trabajado nunca o han tenido pequeños trabajos y bueno, pues tienen X horas de acompañamientos. Ahí, por ejemplo, en el ámbito rural, en un pueblo pequeñito, aquí que los pueblos son de menos de 100 en muchos casos, pues esa persona solamente va a tener un asistente personal. En otros casos, en ciudades, a lo mejor es distinto, ¿vale? O sea, que te digo que, bueno, al final sí que nos regimos un poco por lo que dice del modelo. Sonia, solo quedas tú de preguntarme, Nieves. Ah, bueno, hay unas cuantas por ahí, ¿eh? Aprovechad, que os va a venir bien y también va a venir bien para solucionar dudas al resto de compañeros. Porque esto que ha comentado Marta, pues al final siempre es algo que siempre sigue generándose, ¿vale? Pues sabéis, No, Nieves, ¿no? claro, yo tenía la misma duda que, bueno, buenos días, que me incorporé un poquito más, Hola, más Sonia. tarde. Estuve ahí en el coche con el móvil puesto, escuchándose igual. La duda que me surgía era similar a la que ha compartido mi compañera Marta, porque claro, entiendo que al ser un servicio que decide la propia persona y flexible, tampoco se pueden cerrar mucho los horarios en un contrato, ¿no? Porque tiene que estar disponible pues ante cualquier imprevisto, etcétera. Entonces no sé eso muy bien cómo se gestiona a nivel, pues eso, a la hora Laboral. de contratar al asistente personal.
No, es lo que os decía, ¿vale? Al final hay como unas horas más o menos, una media jornada con X horas que ya sabe la persona a la hora que va, si va de 10 a 11, de 12 a 1, con la flexibilidad de que evidentemente va a haber momentos que también está en su contrato y a veces hay personas que también se les da como un plus a mayores, ¿no? Cuando hay X horas a mayores o tienes desplazamientos, evidentemente. Entonces, al final todo eso forma parte de esto porque es así. Pero lógicamente quien tiene un apoyo, y vosotros lo veis, los apoyos más o menos están como muy, o sea, los acota la persona, pero ellos saben qué horarios y qué horas necesitan. Si yo necesito que me vengas a buscar para que me lleves a mi puesto de trabajo y tú vienes a trabajar a las 9 de la mañana, yo sé que tengo que estar en tu domicilio a las 8:30. Entonces, al final, hay horas como muy marcadas, ¿vale? Que siempre van a estar. Y luego, evidentemente, pues hay aquellas horas, que es lo que os decía. También, por ejemplo, imaginaros cuando hay una crisis y hay veces que la persona va a verle, está continuamente, como hay veces que a lo mejor no quiere que vaya a verle y van a otro tipo de profesionales. Entonces, esas horas a mayores también se cargarían como una batería de horas, ¿vale? Y luego una vez que salga, que es a lo mejor cuando más apoyos necesita, esas horas que no ha hecho en su momento, pues a lo mejor ese mes, esos 15 días a posteriori, pues por ejemplo es como que las recuperaría, ¿vale? La siguiente persona le daría más horas de atención. Un poco para que veáis esa flexibilidad. Igual que con el tema de las vacaciones. Si una siguiente persona está de vacaciones, la persona que recibe el apoyo dice, yo es que no quiero que venga nada más que Ana, por ejemplo, imaginamos, mi agente personal. No hay ningún problema. Pues entonces el tiempo que esa persona, evidentemente, está de vacaciones, porque todo el mundo necesita vacaciones, esas horas se computan y cuando vengan, te quiero decir, pues se van dando de manera, ¿sabes? Cuando a lo mejor en algún momento determinado se va incrementando, se pone alguna hora, y hay veces que hay casos que dicen, a mí no me importa que venga otra persona, ¿vale? Porque ellos a veces conocen, nosotros tenemos una batería de agentes personales, un abanico, y en función de las necesidades, también en las entrevistas hay unos o hay otros, ¿de acuerdo? Y hay gente que está encantada, lo que quiere es unos apoyos y que prefiere que venga Ana, pero que si viene Juan tampoco pasa nada. Vale, entonces es un poco a nivel de negociación con la persona que recibe los apoyos. Aquí no hay nada escrito. Entonces, tenemos de todos los perfiles como vosotros. Hay gente que es muy obsesiva y solamente quiere uno, pero esos pasan todos los servicios. Algunos tienen un responsable de caso y solo quiere que venga fulanita, o está el psicólogo, o está el trabajador social y no quiere que venga otro profesional. Pero esas Encaje de horas bolillos, Sonia, lo que se extra, llama encaje de bolillos. Como claro, hacemos siempre en el tercer sector, pues aquí uno más. un poquito más aún, ¿no? Aquí un poquito más aún, pero bueno, se puede, ¿eh? Nosotros año tras año, mira, lo que os comentaban los datos, este año ha habido un año importante, pues ya te digo, 739 personas que han recibido apoyos, con 200 y pico de personas contratados, son datos importantes y cada vez tenemos más casos y sobre todo cada vez tenemos más demandas del ámbito rural. O sea, ahora mismo estamos atendiendo en el ámbito rural, ahí era más o menos un porcentaje, me parece que es como un 30 y tantos, 70, pero cada vez, año tras año, estamos viendo que cada vez hay más personas. Y algo que es muy curioso, es uno de los servicios, así ya a título un poco de curiosidad, donde tanto hombres como mujeres prácticamente es igualitario, ¿vale? O sea, tenemos como un Ujú. 50% de personas, porque en otros servicios, os dais cuenta, en centros de día es exponencial el hombre, por lo menos aquí en Castilla y León, que me imagino que en todos sitios hay muchos más hombres que mujeres, ¿no? Pues aparte del cuidado. Pues aquí es cierto que como son apoyos tan personalizados, están tanto de un lado como de otro. No sé si tenéis alguna pregunta mayores o alguna cuestión que nos queráis comentar. Pues si no es así, nos hacemos perder más tiempo, porque ya vamos ahí un poco, sobre todo por vosotros, que sois todos además, casi todos sois profesionales, ¿vale? Que tenéis muchas cosas que hacer. Bueno, solamente pues nada, esperamos que, bueno, que finalicéis bien el curso, los tenéis presentados los proyectos que los presentéis. El plazo es el día 23, con el fin de poder corregirlo antes de que finalice, el día 30, pero bueno, siempre os dejamos esa flexibilidad, ya que estamos en la asistencia personal y somos flexibles, lo seremos también. Si alguno se demora del día 23, recibiremos vuestros vídeos y vuestros proyectos formativos también muy gratamente. Así que nada, pues nada, desearos buen día y cualquier cuestión, pues ya sabéis que podéis contactar con nosotros con el chat, en el correo de formación, ¿vale? Y también tenéis el teléfono mío, que es donde podéis meter mandarlo, me parece que está puesto para mandar los vídeos. Cualquier cuestión, pues estaremos encantadas de solucionaros. Así que nada, pues muchas gracias por participar y que tengáis buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras, encantada. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.